Hola, buenos días. Eh, Quiero dedicar esta cápsula a un resumen de una presentación, digamos, resumida del software Lindo. Eh, es una herramienta que nos sirve para resolver problemas de programación matemática. eh, y en particular, en realidad, me quiero centrar en el tratamiento de las variables, en los tipos de variables, que es la clave que hemos visto en cuanto al modelamiento. ¿Ok? Eh, Rápidamente les comento, digamos, esto es un intento de un profesor de la Universidad de Chicago por dejar disponible una herramienta para resolver problemas de programación matemática y tratando de ponerle un nombre simpático, digamos, como Lingo. ¿Okay? La verdad que se trató de justificar ese nombre, es un optimizador discreto, interactivo, lineal. De eso, la verdad es que el optimizador es yo diría, lo que se mantiene. Discreto es discutible porque resuelve programación lineal continua, pero también entera. Entonces, sí, es discreto, pero también continuo. Interactivo, estamos hablando de los años 80. En esos tiempos quizás era interesante la interfaz que se proponía. Hoy día lo que nosotros entendemos por interactividad sobrepasa ampliamente lo que es la interfaz de Linux. Lineal, sí, pero también resuelve problemas de programación cuadrática, que es no lineal. ¿Okay? Así que fue un intento simpático, pero de esto yo diría que es un optimizador. ¿Okay? Está disponible en versiones Linux, Mac y Windows, descargable aquí en lindo.com. Eh, yo lo ocupo más que por ser un gran fanático de Lindo, es porque es ampliamente conocido en el mundo académico, principalmente en Estados Unidos, es el estándar en el ámbito académico. Existen versiones gratuitas, por supuesto, limitadas en cuanto a la cantidad de variables y restricciones que se pueden tratar, pero también existen versiones profesionales. Eh, Me parece que y además por el nombre, es lo típico que uno recuerda de los cursos de programación matemática, Lindo. ¿Okay? Eh, Hay otros software, de hecho algunos más potentes como Ciplex, que son menos conocidos, yo diría, por la menos divulgados, digamos, está más restringido el ámbito entre académico, investigación o profesionales, digamos, que resuelven problemas de grandes dimensiones. ¿Okay? Eh, yo voy a tomar un ejemplo bien sencillo, el ejemplo de la mochila, que normalmente se ve con variables enteras. ¿Ya? Yo aquí voy a partir viéndolo con variables continuas. ¿Okay? Vamos a considerar que tenemos una mochila de capacidad 15 kilos y tenemos objetos de 5 tipos, en estos 5 colores, y vamos a considerar que tenemos varios objetos de tipo verde, varios de tipo gris, etcétera, y el problema consiste en determinar cuántos objetos de cada tipo poner en la mochila de manera de maximizar la utilidad. Este sería el modelo. Hay que subir la cantidad de artículos de tipo I a incluir, y si se fijan, dice valores posibles para las variables mayor o igual a 0. Es decir, estamos permitiendo que los objetos sean puestos parcialmente, ¿sí? Que no es lo típico que uno piensa en un problema tipo mochila. Aquí uno podría pensar que a lo mejor está hablando eh, de venta de granos a granel, digamos, o de líquidos, donde uno puede considerar 1,425, etcétera, kilos. ¿Okay? No es el problema discreto. Esto se resuelve en Lindo de la siguiente manera. Yo para forzar un poco el ejemplo de Lindo, puse los pesos de los artículos con números reales, ¿ya? O decimales, 12.0, 2.0, y la capacidad de la mochila es de 15.0 kilos. ¿Okay? Eh, Cosas sencillas. Siempre el modelo parte con max o min, después las restricciones parten con el encabezado subject to o ST simplemente, y termina con n. Entre mayúsculas y minúsculas no hay diferencia, así que ojo con eso. Si yo pongo x1 en minúscula, x1 mayúscula, es la misma variable, así que no puede considerarse como variables distintas. No pongo las restricciones de valores enteros. ¿Okay? Se asume perdón, de valores no negativos. Se asume que todas las variables son no negativas. ¿Okay? No puedo utilizar fracciones, que eso es también muchas veces bien agradable. Un tercio, dos tercios, no. Solamente son valores reales. ¿Okay? ¿Cómo almacena Lindo esto internamente?
Lindo genera un modelo donde la primera fila, y en general siempre va a hacer referencia a la primera fila, es la función objetivo. Y la primera restricción comienza con la fila 2. ¿Okay? Detalles, recuerden que yo puse números con decimales, pero Lindo cuando ve que esto se puede truncar y transformar en un entero, lo hace. ¿Okay? E incluso cuando el X3, por ejemplo, está acompañado de 1.0, Lindo incluso elimina el 1. Dice, hay un 1, si no hay nada, es un 1 por defecto. ¿Okay? Resuelvo esto y me dice el valor de la función objetivo es 37.5 y las variables toman estos valores. Y son todas 0, salvo la X5 que vale 3,75. ¿Okay? Así que es posible resolver el problema de la mochila con variables continuas. Y bueno, y este es el mejor ejemplo de que si yo quiero maximizar la utilidad, y es fácil ver aquí el, el objeto que tiene más utilidad individual, ¿cierto? Unitaria, es el objeto 5. Por lo tanto, se pone todo lo que uno pueda del objeto 5. ¿Okay? Bueno, si vamos al mundo entero, pensando en cuántos objetos poner, pero cantidades discretas, tengo este modelo y agrego, en el mismo modelo anterior, pero agrego esta restricción de valores enteros para las variables. ¿Cómo lo especifico eso en Lindo? Igual que el caso anterior, pero después del end, pongo gin. ¿Okay? Gin, y ya les voy a explicar esta historia, gin quiere decir general integer. ¿Okay? Uno podría decir, ¿por qué no pusieron int? No me dan cuenta. Gin es general integer, eso quiere decir que la variable es discreta sin cota superior, 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Resuelvo eso y me da valor de la función objetivo 36. Si voy atrás, dice 37.5. Es interesante que el valor de la función objetivo disminuye. ¿Okay? Y eso es importante porque conceptualmente es bien potente. Cuando un problema tiene más restricciones, eh, tiene una menor cantidad de soluciones posibles. ¿Okay? Por lo tanto, cuando yo digo que las variables tienen que ser enteras, ¿ya? Discretas, eso quiere decir que estoy considerando un subconjunto de los problemas de la programación, como sería en este caso, continua. ¿Okay? Siempre un problema de programación entera o con variables enteras va a tener menos posibilidades que un problema de programación continua. ¿Okay? Y por eso explica de que en este caso, al resolver en variables enteras, tengamos 36 como valor de la función objetivo óptimo, inferior al 37,5. ¿Okay? Si ven, la solución cambió drásticamente. Hay 3 variables que se mantienen en 0, pero aparece el X3 que toma valor 3 y el X5 que ya estaba en la solución, pero ahora con un valor más pequeño, 3. A pesar de que yo dije que tenían que ser valores enteros, Lindo los trata como valores reales. ¿Okay? Pero se preocupa de que ese valor real coincida con un entero, ¿okay? Con el 3.0. ¿Okay? Una explicación que tiene que ver con el método de resolución, también se lo vamos a ver. Puedo ir otro paso más y trabajar el problema de la mochila más típico, tradicional, que son variables 0,1, que las variables 0,1 en realidad también son variables enteras. La única diferencia es que son variables enteras no negativas y con cota superior, menor o igual a 1. Por lo tanto, pensando en esto de la mayor cantidad de restricciones, sería de esperar que un problema en variables binarias tenga un valor de función objetivo inferior todavía. ¿Okay? Y aquí ven el cambio de la solución. El X1 toma valor 0, nunca el X1 fue la solución, y sí, X2, 3, 4 y 5 toman valor 1, el 1 entero, a pesar de que Lindo lo presente como un valor decimal. ¿Okay? ¿Cómo le indico yo a Lindo que la variable X1, X2, 3, 4 y 5 son binarias? Es con la palabra reservada int. ¿Ya? Y esto explica el por qué existe el gin para las variables enteras generales. ¿Okay?
Cuando se creó, se desarrolló Lindo, se pensó primero solamente en las variables binarias y se reservó la palabra int para las variables binarias. ¿Okay? Y después se amplió y se permitió el uso de variables enteras sin cota superior, pero como ya estaba la palabra reservada int siendo utilizada para las binarias, se dijo, bueno, en realidad estas variables son enteras generales, gin, ¿okay? De ahí viene. Idealmente hubiera sido la mejor elección haber desde un comienzo utilizado la palabra bin para las variables binarias y dejar la int para las enteras. Pero bueno, si es int, quiere decir binario. Si es gin, quiere decir entera sin cota superior. ¿Okay? Y como digo, más, o sea, esto es un bosquejo de Lindo, pero me interesa ver el uso de los distintos tipos de variables y además el concepto de restricciones. Finalmente, cuando uno declara las variables, uno está trabajando de alguna manera con restricciones. Las variables, entre comillas, menos restringidas son las variables continuas. Cuando de la línea de las variables continuas uno escoge solamente las discretas, entonces está seleccionando un subconjunto, está imponiendo más restricciones sobre los valores de las variables. Y finalmente, cuando uno trabaja con variables binarias, está escogiendo solamente dos valores entre los enteros posibles. ¿Okay? Y eso explica por qué la función objetivo cada vez tiene un valor de inferior calidad. ¿Okay?